El tema de esta conferencia es un tema que empieza controversialmente porque muchos científicos, muchos evolucionistas no consideran que la selección sexual sea una selección natural. ¿Por qué? Primero porque en el caso de los humanos, la selección sexual se basa en principios o factores en que entra la decisión humana, la decisión del individuo. Y entonces no es una selección natural porque está pautada o dictada por principios que no son la mejor aptitud para la sobrevivencia. Entran también cuestiones morales y cuestiones de principios que nada tienen que ver con la selección natural. Por otro lado, en el caso de los animales no humanos, se dan circunstancias en las cuales los animales tampoco parecen regirse por lo que pudiera ser factores que ayudan a la aptitud de la selección natural. El hecho real es que los animales, las plantas y los microbios han desarrollado diversas formas de reproducción sexual, que consiste fundamentalmente en la mezcla de material genético de diferentes progenitores. Casi todos los organismos de la Tierra practican algún tipo de sexo. Los machos y las hembras se distinguen por el tamaño de los gametos que fabrican. Los machos fabrican gametos pequeños y las hembras grandes. Muchas especies también son hermafroditas. En las especies con machos y hembras separados, el dimorfismo sexual va de mínimo a extremos. Algunas veces extremadamente diferentes. La selección natural, que es la selección causada por la competencia entre individuos del mismo sexo por conseguir pareja, lleva a la evolución de rasgos sexuales secundarios, exagerados algunas veces, que aumentan o pretenden aumentar el éxito del apareamiento, pero muy a menudo, a nuestro parecer y de muchos científicos, suelen disminuir la supervivencia del más apto. La selección natural sexual actúa sobre los machos con mucha más frecuencia que sobre las hembras. Pues algunos le quitan el apellido natural. Los machos suelen aumentar su aptitud apareándose con más hembras, el número, pero las hembras no suelen beneficiarse de aparearse con más machos. De hecho, algunas especies inusuales muestran una inversión de los roles sexuales. En este caso, la selección sexual actúa sobre las hembras porque la proporción operativa de sexos está sesgada hacia las hembras. Hay más hembras disponibles para aparearse que el número de machos. Uno de los dos principales modos de selección sexual es la competencia entre machos, que se produce mediante el combate entre machos. Por ejemplo, hemos visto, pueden ver videos de ciervos compitiendo y peleando
por las hembras. La competencia espermática, que es un fenómeno que se ha observado recientemente y que es prácticamente desconocido, o era prácticamente desconocido, en el mundo de la selección natural. Luego está el infanticidio, que es típico de algunas especies animales, como los leones, que para pelearse de nuevo con la hembra matan los cachorros si son de otro padre. Y existen también otros mecanismos de selección sexual. De hecho, uno de los dos principales modos de selección sexual es la competencia entre machos, como he hablado. Pero también está la competencia espermática. Y voy a extenderme sobre este punto porque no es muy conocido. De hecho, partimos de que si la lucha por la supervivencia era la columna vertebral de la vida, entonces, ¿cómo es posible que los machos desarrollaran características tan complejas que no les diera mayores oportunidades de supervivencia, sino que al contrario los hiciera más vulnerables? Por ejemplo, atributos como los cuernos de los ciervos o la cola del pavo real hacen que para el macho sea más difícil huir de un depredador. En la teoría de la selección natural, Darwin incluyó un apartado que llamó selección sexual, donde dio su explicación sobre estas diferencias entre sexos. Él dijo que la lucha por la supervivencia no es suficiente, que el mayor logro es tener más y o mejor progenie. O sea que hay un aspecto aquí muy interesante, que no es solamente sobrevivir, sino tener más hijos, más prole que otros machos o que otras hembras. Darwin aventuró la posibilidad de que las características masculinas pudieran surgir en esta competencia y concluyó que les conferían mayores ventajas a los machos. O sea, una cola hermosa de un pavo real, los cuernos de los ciervos. En los cuernos de los ciervos se pueden explicar porque quizá dan mayor capacidad de pelea y combate para ganar una lucha. Pero la cola de los ciervos no tenía esa explicación, ¿no? El doctor Córdoba Aguilar, en su artículo titulado Ellos compiten, ellas eligen, presenta varias formas de competencia espermática. Pasando a otro tema, ¿no? Los insectos son los animales que más se han estudiado y de los que se tiene más información sobre este aspecto. Su gran diversidad y abundancia y la facilidad de manipularlos y mantenerlos confinados en un sitio los ha hecho ideales para la investigación de este aspecto. Entonces vemos que las soluciones que grupos animales distintos de los insectos dan a la competencia espermática parecen ilimitadas. En los insectos, cada nueva especie que se estudia presenta soluciones totalmente diferentes a las que se conocían. De hecho, no sorprende que mucha gente se vuelque a trabajar con estos organismos, dejando atrás a otros menos prácticos e interesantes, como por ejemplo las aves y los mamíferos, que tardan mucho en reproducirse, que hay que hacer un estudio muy largo y que presentan muchas dificultades para observar este aspecto.
Además, después de más de 30 años de investigación que se ha hecho en este aspecto, todavía falta mucho por estudiar, porque hay muchas especies de insectos cuyas maneras de resolver esta competencia desafían seguramente la imaginación. Un grupo de insectos que va a resultar fascinante en este sentido es el de los que viven en áreas tropicales como Puerto Rico, dado que enfrentan situaciones ecológicas muy diversas, hay mucha diversidad. Un problema común asociado a muchas especies animales y vegetales aprovechadas por el ser humano son las plagas de insectos. Destruyen cosechas, riegan enfermedades, etc. En los años 60 se realizaron los primeros intentos por controlar este problema. Algunos investigadores se plantearon irradiar a los insectos con dosis que inutilizaran la información genética que portaban sus espermatozoides, pero no su conducta normal. La idea era que estos machos se aparearan libremente sin producir descendencia y así controlar la plaga. Este método se puso en práctica por primera vez con una mosca parásita del ganado. Por suerte, y a diferencia de casi todos los demás insectos, las moscas hembras se apareaban solo una vez en su vida, y el método resultó muy eficaz. Cuando se intentó repetir con otras plagas, ya no dio resultados, pues las hembras de muchos insectos tienen la capacidad de almacenar esperma y aparearse más de una vez. Si las hembras se habían apareado previamente con machos normales no esterilizados, de todas maneras tenían descendencia. Esto llevó a los estudiosos de la selección sexual a pensar que dentro de una misma hembra estaban compitiendo espermatozoides de varios machos. La competencia espermática. En las libélulas, por ejemplo, los espermatozoides de machos diferentes pueden ser almacenados en cualquiera de dos estructuras que la hembra posee para este fin: la bursa y la espermateca. Curiosamente, los machos solo pueden desplazar el esperma de la bursa, pero al no poder hacerlo en la espermateca, en ella se incrementa la diversidad genética si la hembra copula con más machos. Las libélulas hembras pueden poner huevos después de haber copulado con un macho o sin una cópula previa. Lo interesante es que en el primer caso se usa esperma de la bursa o bolsa y en el segundo de la espermateca. Otros casos hay en que un macho destruye los espermatozoides del macho anterior antes de depositar sus espermatozoides. O sea, que el último macho que copuló con la hembra de ese insecto es el que va a tener descendencia. Interesante, ¿verdad? Pasando a otro punto interesante, otro ejemplo extremo es el de las abejas reinas, cuyos huevos fecundados se convierten en hembras mientras que los no fecundados dan lugar a machos. Se sabe que las abejas reinas pueden controlar con mucha precisión la proporción de sexos de la progenie de la colmena, lo cual supone que el control de los espermatozoides debe ser igual de preciso. Otras adaptaciones más radicales son las que ocurren en mamíferos, aves e insectos, en los que después de la cópula la hembra expulsa cantidades variables de esperma sin que esta conducta sea afectada, aparentemente por el macho. ¿Okay? Algunos investigadores incluso se han aventurado a proponer que en los mamíferos
situaciones como la falta de implantación de embriones, la falta de ovulación, el aborto de la terminación prematura de la cópula, pueden ser también mecanismos que las hembras usan para controlar la paternidad de su progenie. Claro, todos estos métodos tienen mucho de decisión personal que no aplica a la mayoría de los animales. El papel de las hembras en la competencia espermática apenas empieza a investigarse. Pero claro, las evidencias ya se están acumulando y en el futuro se pueden producir más investigaciones muy interesantes sobre este mismo tema. El segundo modo principal de selección sexual, además de la selección espermática, es la elección que hace la hembra. Las preferencias femeninas de apareamiento evolucionan como resultado de los beneficios directos que las hembras reciben de sus compañeros, los efectos pleiotrópicos de los genes de preferencia y el mecanismo de los genes buenos. Algunas preferencias son el resultado de sesgos perceptivos y aparentemente no se originaron ni por los beneficios directos ni por los genes buenos. Aclarando que los genes buenos son los genes que aportan a la aptitud de la especie para competir. Un último mecanismo para la evolución de las preferencias femeninas es el proceso de fuga de Fischer, el Fischer's Runaway Process, proceso de fuga fuera de control. La colorida y elaborada cola del pavo real requiere una gran cantidad de energía para producir las plumas y para mantenerlas. También reduce la agilidad del ave y puede aumentar la visibilidad del animal para los depredadores e incluso disminuir la velocidad del vuelo. O sea que la cola parece disminuir la aptitud general de los individuos que la poseen. Sin embargo, se ha mantenido, lo que indica que los pavos reales que tienen colas más largas y coloridas tienen cierta ventaja sobre los que no las tienen. La tesis de Fischer postula que la evolución de la cola del pavo real es posible si los pavos reales hembras tienen preferencia por aparearse con pavos reales que poseen una cola más larga y colorida. O sea, que la competencia no es de macho a macho, sino que la competencia llega por la selección de la hembra. Los pavos reales hembras, que seleccionan a los machos con estas colas, tienen a su vez una descendencia masculina que puede masculina que puede tener colas más coloridas y más grandes. Y las hembras de esa descendencia pueden heredar también la preferencia por ese tipo de colas. Sin embargo, aunque la aptitud relativa de los machos con colas grandes es mayor que la de los que no las tienen, los niveles de aptitud absolutos de todos los miembros de la población, tanto de machos como de hembras, es menor de lo que sería si ninguno de los pavos reales, o solo un pequeño número, tuviera preferencia por una cola más larga o más colorida. Lo cierto es que si alguno de ellos tuviera preferencia, alguna de las hembras tuviera preferencia por colas más cortas, pues empezaría a haber una diferente aptitud en la descendencia, por la selección que hagan las hembras. Lo mismo ocurre con el caso del faisán. Si vamos a ver, la hembra del faisán es mucho más apta para volar y para huir de un depredador que el faisán. Y de hecho el faisán macho es más vistoso y más visible que la hembra. Claro, aquí puede ocurrir otro fenómeno interesante, y es que precisamente cuando una hembra y un macho son atacados por un depredador, el macho tiene menos capacidad de huir, por lo tanto
el depredador va a cebarse en el macho y la hembra va a poder huir. Y la hembra es la que tiene el esperma de la descendencia de ese macho. Por lo tanto, el macho está contribuyendo a que esos genes persistan en la siguiente generación. Otra forma de verlo. Lo mismo ocurre con las arañas pavo real macho, que ocurre lo mismo. Tiene un estandarte que despliegan para convencer a la hembra de que se aparee con el macho. Si vamos a las plantas, pues las plantas, aunque no tienen tanta variedad de comportamiento, porque es muy simple, no cabe duda que las plantas que tienen mayor capacidad de polinización, o sea, las que atraen a más polinizadores, son las que tienen mayor probabilidad de pasar sus genes a la siguiente generación, a la F1. ¿Okay? De hecho, hay plantas que tienen avispas e insectos exclusivos que polinizan solamente a esas plantas. Y si desaparece ese insecto, desaparecerían las plantas. Un caso muy especial es la avispa de la higuera. En este caso, la selección favorece a las familias que producen el mayor número de hijas. Es muy interesante. Según la Enciclopedia Británica, el papel de la avispa hembra de la higuera en la polinización de ciertos higos comestibles, que son los que comemos los humanos, es fundamental para el productor de higos, o sea, para el cultivador de higueras para vender, ya que la mayoría de los higos de valor económico requieren la fertilización para madurar. Si no se fertilizan, no maduran. Entonces la avispa no puede poner sus huevos dentro del higo comestible. Debe ponerlos en la base del pistilo. Y los pistilos de los higos cultivados son más largos que su ovipositor. Ovipositor, si se recuerdan, es un tubo largo que la avispa tiene para depositar huevos. Entonces, ahí lleva consigo el polen que fertiliza los higos y los hace madurar. Las hembras no fecundadas desempeñan el mismo papel en la polinización. ¿Ve? ¿Qué ocurre después? Pues las higueras producen frutos hermafroditas, conocidos como caprifrutos, caprihigos o higos femeninos. Solo los higos femeninos son apetecibles para el ser humano. A cambio de un lugar seguro para sus huevos y larvas, las avispas de la higuera ayudan a polinizar el ficus, o sea, la higuera, arrastrándose dentro del diminuto orificio del ápice del higo, llamado ostiolo, sin saber si se han metido en una caprihiguera o en un higo. O sea, un higo hermafrodita o un higo real. Si la avispa hembra se arrastra hasta la caprihiguera, puede poner sus huevos con éxito y morir. Los machos eclosionan primero. Interesante. Eclosionan primero, están listos para que cuando nazcan las hembras las fertilizan. De tal manera que después de fertilizarlas se mueren. El higo absorberá el fruto, el cuerpo y sus huevos cuando se desarrolle el fruto de los que no han madurado. Y eso es todo. Muy interesante. Bien. Hemos visto la selección sexual. Y en la mayoría de los casos hemos considerado la selección sexual como
el método más común escogido por la naturaleza para la reproducción, pero no cabe duda, hay otros métodos. La reproducción asexual, por varios métodos, es un enigma. En realidad es un enigma porque, aunque hay varios factores que le confieren una ventaja evolutiva sobre la reproducción sexual, como por ejemplo que no hay que invertir tanto, un paramecio se divide en dos y se acabó. No hay necesidad de un macho ni de inversión de más material. Otras ventajas son que al no haber reproducción sexual, evitan las enfermedades de transmisión sexual. Pero no cabe duda de que la recombinación, o sea, el crossing over, proporciona a la reproducción sexual varias ventajas que compensan sus desventajas y por lo tanto explican por qué es tan común. La hipótesis de la reina roja, de Red Queen Hypothesis, sugiere que el sexo se ve favorecido en entornos cambiantes. O sea, cuando hay muchos factores que van alternando en un entorno. La recombinación también se ve favorecida porque reduce las interferencias selectivas, que es un término general que incluye la interferencia clonal, o sea, los clonos, la creación de clonos, el Rubis effect y el efecto de trinquete de Müller. Hay otro fenómeno que va en contra de la reproducción sexual, es la endogamia o apareamiento entre individuos emparentados. Sin embargo, suele ocurrir, pero lleva asociados unos efectos, sobre todo si se prolonga durante generaciones, como la pérdida de aptitud biológica o fitness. Es lo que se llama depresión endogámica, de la cual ya he hablado en el módulo 4. Sin embargo, investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona han hecho un estudio de las bases genéticas de estos efectos en una población endogámica de conejos. Y han encontrado que la complejidad de la genética asociada a la depresión endogámica está caracterizada por la presencia de interacciones entre genes, o sea, epistasias, y que a pesar de tener generalmente consecuencias negativas, no se pueden descartar efectos positivos. Si quieren profundizar en este artículo, está en los créditos al final de la conferencia. O sea que tenemos en este módulo 5, tenemos un caso de selección sexual, no considerado por muchos selección natural, y mucho menos en el caso de los humanos, porque en los humanos el apareamiento puede ser simplemente porque son del mismo partido político, que favorece, o son un factor que favorece el apareamiento, o son de la misma iglesia. O sea que no son factores que implican aptitud biológica, ni que impliquen mayor descendencia, pero al casarse están proveyendo para que la descendencia tenga los mismos genes, aunque no tenga la misma religión o no tenga el mismo partido político, como ocurre a veces. O sea que la selección sexual es muy compleja en los humanos y, como hemos visto, también en el mundo animal. Y este módulo 5, por tanto, presenta más interrogantes que respuestas. Y es una invitación a que los estudiantes puedan hacer investigaciones sobre estos temas que tienen tantas preguntas que responder
en un mundo tan variado, sobre todo estando aquí en Puerto Rico, que tenemos una abundancia enorme de insectos en los ambientes tropicales. Muchas gracias.